Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Un abrazo en esta hermosa mañana del día miércoles en nuestro tiempo de ayuno y clamor. Hoy, como todos los miércoles, elevaremos nuestras plegarias y nuestras rogativas al Señor y estudiaremos un tema que lo desarrollaremos en nuestro tiempo que nos corresponde y se llama el arte del reconocimiento, en el cual aprenderemos muchas cosas. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Bueno, dando comienzo a este tiempo de ayuno y clamor, vamos a meditar en el devocional del día de hoy, de marzo 1, el tema que nos propone la líder Lolita en su libro llamado A la confianza, nos propone En manos del alfarero divino. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros cada vez que nos parecemos más a Él. Segunda de Corintios 3, 18, versión parafraseada. Pasaje complementario. Vamos a escuchar en la carta de Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 32. Yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Desde el día en que invitamos a Cristo comenzó un plan de transformación en nuestra vida cuyo propósito es llegar a ser como Él. Efesios 4:13. La vida del Hijo de Dios se desarrolla
en una gloria creciente, es decir, de victoria en victoria. Por eso es que el Señor quiere llevarnos a desafíos más grandes, pero para esto ha de encontrarnos siempre dispuestos. Muchas de las cosas que llegan a nuestra vida, que pueden incomodarnos y molestarnos, no deberían angustiarnos ni afligirnos, pues por lo general son el método de Dios para que crezcamos en el camino de la perfección. Dios está más interesado en la formación de nuestro carácter, lo cual incluye nuestra manera de vivir, conducirnos en la vida, el testimonio que estamos dando, que en quitar aquella situación irritante. Al estilo de las águilas, usará muchas situaciones que nos incomodarán en el nido, hasta que finalmente nos atrevamos a elevarnos, extendamos nuestras alas y nos demos cuenta que podemos volar muy alto como hijos del Rey, y no que pasemos la vida con la cabeza agachada sobre la tierra. Así como nunca nos atrevemos a pensar que la madre águila desea el mal para sus aguiluchos, sino que por el contrario admiramos su sabiduría para enseñarlos a volar. Así debemos reconocer que el tratamiento de Dios es amoroso, buscando que cada vez tengamos más excelencia en lo que somos, en lo que hacemos y lo que tenemos, hasta que reflejemos la misma imagen de su Hijo amado, hasta que lleguemos a ser como Él. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? A través de su Espíritu Santo, quien vino a glorificar a Cristo, a darnos una vida abundante. Él tiene una obra específica que hacer en nuestra vida y a través de nosotros, que dará como resultado la misma vida de Cristo en mí. Es decir, todo su amor, su paz, su poder, su gracia en mí y a través de mí. Esto se conoce como la plenitud de la unción del Espíritu Santo. No significa recibir más de Él, sino entregarle más de nosotros. Al rendirle absolutamente todo nuestro ser en obediencia perfecta a su voluntad, Él tiene mayor libertad en obrar en y a través de nuestra vida con el fin de exaltar y glorificar a Cristo. Muchos me comunican sus inquietudes acerca de lo difícil que les parece vivir de acuerdo a este maravilloso plan, ser como Cristo. Yo les digo que no es imposible si momento a momento, segundo a segundo, nos aseguramos de no ser nosotros los que dirigimos nuestra vida, sino Él. No podemos tener el control de todas las cosas ni asegurar nuestro bien actuar en el futuro. Lo que sí podemos asegurar es que cada paso de nuestra vida lo demos tomados de la mano de Jesús y en obediencia a su voluntad. Le invito a que lleguemos cada día en oración al taller de nuestro alfarero. Allí la vasija de nuestra vida recibirá el tratamiento que necesita. Oremos. Padre mío, vengo a ti como el dueño de mi vida. Me abandono en tus manos para que con tus dedos divinos formes esta vasija de barro y la transformes en una de oro. Solo tú lo puedes hacer. Gracias, mi Señor. Amén. Qué hermosa meditación del día de hoy. Una vez recibimos a Cristo, ya la salvación es un hecho para todos aquellos que le hemos recibido. Pero aquí nos expone la líder Lolita cómo comienza desde ese mismo momento un proceso de maduración y de perfeccionamiento en nuestra vida. He ahí la gran diferencia de algunos cristianos que, negándose a este proceso por cualquier situación que pasa en su vida, huyen sin querer doblegar su cerviz y entender que el proceso de Dios es de formación, de bendición. Es increíble ver que las iglesias cristianas hoy más que nunca son como los buses públicos, que entra uno por la puerta de adelante y sale por la de atrás. Así son las iglesias. Muchos están dispuestos a ir y pocos están dispuestos a quedarse. Cualquier consejo que no nos gusta, una amonestación, estamos incómodos y salimos, sin entender que el consejo que nos dan es para la formación de la obediencia,
del carácter de Cristo en nosotros. La vida cristiana no es para vivirla a nuestro amaño, un consejo dado para su bendición, para su crecimiento. No debe ser ignorado, no debe ser motivo para salir por la puerta trasera, porque realmente lo que Dios busca y pretende en nuestra vida, como dice aquí Efesios 4, es formar el carácter de Cristo. Vale la pena recordar en esta amonestación lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la última parte del versículo. Dice: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Qué importante entonces pues es escuchar el consejo del líder. Muchas veces queremos prosperidad, pero viviendo a nuestra manera. Y hay algo que preguntarnos: si de pronto a mi manera no me ha funcionado, ¿por qué no escuchar el consejo que me dan conforme la palabra de Dios, aunque no me agrade? Aquí dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. Continuando con Efesios 4, que leíamos como pasaje complementario, aquí hay unos apartes que quiero resaltar. El versículo 11: Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, y la iglesia en sí, para perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios nos pone por maestros, por profetas, por pastores de una vida, es para edificar esas vidas. Es menester entonces que el líder sepa conducir a su pueblo en las verdades de la palabra de Dios, pero es menester del pueblo dejarse conducir, ¿sí? Dice que según la actividad de cada uno debemos seguir creciendo para que el cuerpo de Cristo madure y crezca. Nos aconseja aquí que no andemos como la gente del mundo, el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza del corazón. O sea, no actuemos así, que se nos endurece el corazón, amargamos, que nos resentimos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Nos habla de que ninguna palabra salga corrompida de nuestra boca. Palabras corrompidas son groserías, mentiras, palabras hirientes. Y quítese toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. Dice que debemos perdonar todas las cosas, así cierra el capítulo 4 de Efesios. Entonces podrían resumir en una sola frase: morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Continuemos pues con esta canción de adoración. Estar despierto y no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, Él me curará, me tomará entre sus brazos.
más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció. Cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, el carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, martillo en mano y mucho fuego. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso ayudará. Bueno, y como dijimos al comienzo, ahora tenemos nuestro tema, se llama el arte del reconocimiento. Vamos a irlo explicando poco a poco, pero pues es una enseñanza muy especial que está en la palabra de Dios. Y lo primero que debemos de entender es la palabra o el verbo reconocer. El verbo reconocer que nos habla de aceptar, admitir, examinar, explorar, agradecer. Luego, el arte del reconocimiento es el arte de la acción de aceptar, admitir, examinar, explorar, agradecer, etc. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es el valor de ser justo con otros y con nosotros mismos. Es decir, cuando hay que admitir y aceptar logros o faltas. Es decir, es aquello que tiene que ver con el significado del mismo verbo, es decir, en la acción de poder aceptarse a uno mismo frente a una circunstancia, a una situación, el amarse a sí mismo, ¿sí? Todo este arte del reconocimiento lo aprendemos en la palabra de Dios. Y es en ella en donde encontraremos los versículos más indicados para poder comprender todo lo que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a leer un versículo que está
en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en lo que nosotros queremos estudiar hoy, hablando del arte del reconocimiento, mire lo que nos dice Dios. Nos dice 4 cosas por medio del apóstol Pedro, en que nosotros somos de un linaje escogido, que somos real sacerdocio, o sea, ministramos en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de real, hablamos de realeza, ¿sí? Hablamos de lo mismo que dice en el libro del Apocalipsis el Señor cuando dice que somos reyes y sacerdotes. También dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Son 4 cosas muy maravillosas que nos está diciendo Dios acerca de lo que nosotros somos. Por eso, esta lección de hoy, esta enseñanza del día de hoy, el arte del reconocimiento es en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a nuestra relación con los demás. Porque tenemos que aprender, es decir, a reconocer nuestras virtudes o nuestros errores y fallas, a reconocer que tenemos talentos o que no tenemos capacidades para ciertas cosas. Pero todo esto nos va a ayudar a poder fortalecer nuestra relación con nuestro Papá Dios como hijos que somos. ¿Sí? Hay 2 citas bíblicas que podemos apuntarla a esto, y es una que está en el libro de Jeremías, en el capítulo número 3, verso 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Voy a leerles. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pues este pasaje, pues hay que ubicarlo históricamente, dentro de estos mensajes que Dios, por medio del profeta Jeremías, le dio a su pueblo en los momentos difíciles cuando estaban ya casi para la deportación. Por eso, todos los mensajes de Isaías son de una u otra manera contundentes en cuanto a cambiar las actitudes que tenía el pueblo y que como resultado dio esa deportación tan dura que fue para ellos, ¿no es así? Pero en el versículo 13 reconoce pues. Es decir, ¿qué quiere decir aquí entonces el verbo reconocer dentro de lo que hemos dicho? Dice aceptar o admitir. Uno muchas veces tiene que aceptar o admitir un error, o también aceptar o admitir una virtud o una capacidad o un talento que uno tiene o una buena cosa que uno hizo. Porque hay veces de que no sabemos hacer la balanza y entonces los reconocimientos positivos los aceptamos y los reconocimientos negativos, digamos, o los errores no los aceptamos, o lo contrario. O hay veces de que no decimos que somos muy humildes y no aceptamos absolutamente ningún reconocimiento, pero venga todo lo malo porque yo soy malo, etc. ¿No? Vamos a ver en detalle esto porque el tema ya lo vamos a empezar a desarrollar a partir de haber leído el versículo de Jeremías, solo de que también quería poner de ejemplo otra cita bíblica en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 1 verso 18, esto es un versículo muy usado para un tema que se llama la respiración espiritual.
Y este tema de la respiración espiritual verdaderamente es significativo para la vida del Hijo de Dios porque parte de algo llamado reconocimiento. Y en el verso 18 dice así: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hay una comparación entre el rojo y el blanco. El rojo es como el pecado y el blanco como la transparencia. Entonces, cuando uno reconoce delante de Dios, Él convierte aquello que es tan rojo como la grana, tan rojo como el carmesí, en blanca nieve o en blanca lana. Pero todo tiene que ver con un reconocimiento. Entonces, partiendo de estos ejemplos que le he dado también, entendiendo la verdad de lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola que él escribió, es decir, en el capítulo 2, verso 9, que yo se la cité, de lo que nosotros somos. Entonces, partiendo con base en esto, vamos a ver 3 puntos. El primero es el reconocimiento personal. El segundo es el desarrollo de un sano reconocimiento. Y tercero es el reconocimiento hacia los demás. Mire, porque tiene que ser con nosotros mismos y con los demás. ¿Sí? Es como hay una lección en la teoterapia que es amarse, es pecado amarse a sí mismo. Y resulta que la palabra de Dios dice de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en la medida en que yo a mi prójimo no lo trate bien, eso muestra que yo menos me amo a mí mismo. ¿Sí? Primer punto entonces, como yo les había dicho, el reconocimiento personal. El reconocimiento personal parte del conocimiento que cada uno de nosotros tenga de sí mismo. Sí, pero relacionado o podemos decir fruto de la visión que yo tenga de Dios. ¿Sí? La clara visión que yo tenga de Dios y de lo que yo soy a la luz de Él. ¿Sí? Vamos a ver dentro de esto, de este reconocimiento personal, que es muy importante que primero que todo nosotros reconozcamos los valores que tenemos, los talentos, las virtudes, las capacidades. Por eso es importante valorarnos en cuanto a lo que somos, lo que hacemos. Pero vuelvo a decir, como introducíamos este primer punto, con base en lo que es la clara visión que yo y todos nosotros debemos de tener de Dios y lo que somos a la luz de Él. El Salmo 36 creo que dice: en tu luz veremos la luz. No es la luz propia, es la luz del Señor la que va a iluminar y la que me va a mostrar qué es lo que yo soy. Y precisamente es su luz la claridad que yo necesito para la vida. Por eso es importante reconocer las virtudes que uno tiene, los talentos. Es decir, y volvemos a poner el significado de lo que decíamos al comienzo: aceptar, admitir o examinar. Muchas veces digo, yo reconozco que yo falté. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero eso es admitir o examinar algo en la propia vida, ¿sí? Pero entonces primero, dentro de este primer punto, lo primero es reconocer las virtudes. Segundo, yo debo reconocer mis limitantes y mis incapacidades. O sea, hay unas cosas que yo puedo y otras que no puedo. Pero sencillamente yo sé que en manos del Señor yo puedo. Porque acuérdense que el Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo expresa el apóstol Pablo. Y a la luz de la palabra de Dios hay muchísimos desafíos hacia hombres y mujeres para que lograran los planes de Dios a pesar de que las circunstancias eran difíciles. Dice la palabra de Dios que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Le dijo Dios a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Y así muchísimos más, cuando en algunos aspectos también le decía, o en algunas situaciones también Dios le dijo a Abraham: no temas. Se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Isaac.
Incluso a la misma Virgen le dijo, no temas, se lo dijo el ángel. Entonces, primero, dentro de este reconocimiento personal, primero es bueno que reconozcamos nuestras virtudes y talentos, pero también nuestras incapacidades, nuestros limitantes y sobre todo que hay cosas que yo no conozco. Es como el que lo mandan a la misión internacional. Es decir, uno dentro de su entorno sociocultural, uno se mueve con seguridad, pero sale uno a un lugar donde uno no conoce muchas cosas y uno encuentra frenos. Pero es ahí donde uno tiene que ir a la presencia de Dios para que Dios habilite mi incapacidad o mi inhabilidad. Pero entonces veamos un ejemplo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, cuando el rey Salomón pide sabiduría, digo en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, del verso 7 al 9. Dice así, miren la oración de él, dice así, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre, de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es decir, en esta cita bíblica, Salomón está reconociendo. Cuando hablo de reconocer, quiero volver a hablar los versículos, los verbos sinónimos que es aceptar, admitir. Es decir, Salomón estaba admitiendo su inhabilidad. No porque no pudiera, sino que necesitaba la ayuda de Dios. Necesitaba que así como su padre David estuvo con él, él estuviera con él. O sea, Dios estuviera con él. Y ahí se lo declara. Entonces es un reconocimiento de sus limitantes, de su incapacidad. Sí, él fue de todo corazón a la presencia de Dios para decirle, yo esto no lo puedo hacer si tú no estás conmigo. Es como aquella vez que Moisés le dijo al Señor, si tú no vas delante de mí, yo no voy. Y entonces el Señor le muestra su gloria y le dice, mi poder irá contigo, yo iré delante de ti. Y eso es lo que uno ve en los hombres y mujeres de oración y de fe en la palabra de Dios, que a pesar de las dificultades, eh, caminaron hacia adelante, ¿sí? Porque sabían que Dios era su bandera, Dios era el que iba delante de ellos y el que daba la victoria, igual manera a David frente al gigante Goliat. Pero entonces aquí ya nos damos bien cuenta que tenemos que reconocer nuestras virtudes, talentos, pero también nuestros limitantes. Y tercero, no solamente es reconocer las virtudes, los talentos, los limitantes, las incapacidades o inhabilidades, sino reconocer los errores y las faltas contra Dios. Y estas están muy claras en el Salmo 51, que es un salmo compuesto por David, de quien Salomón, hijo de él, tomó ejemplo y le invocó a Dios con base en el testimonio de su padre. Miren lo que dice el Salmo 51 del verso 1 al 4. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En este pasaje, 2 veces el rey David habla de reconocer, pero él reconoce sus rebeliones, él reconoce que Dios es justo, ¿sí? Pero hablando entonces dentro de este primer punto que hemos desarrollado, que se llama reconocimiento personal. A, reconozco las virtudes y los talentos, las capacidades. B, los limitantes, las incapacidades, las inhabilidades. C, los errores, los defectos, las faltas, los pecados, como dice David. Entonces, podemos concluir en este primer punto que es tan importante el reconocimiento, es tan importante el decirle a Dios las cosas. Hemos estado hablando desde el comienzo, el arte del reconocimiento es una capacidad sobrenatural que debemos de desarrollar, de manera tal de que nosotros podamos reconocer. Muchas veces también el verbo reconocer es agradecer. Mire cómo reconocieron que que se les ayudó en este problema. Sí. Entonces, qué lindo también reconocer delante de Dios. O sea, decirle a Dios que uno lo necesita y que uno debe ser pues agradecido con Dios durante toda la vida, a lo largo y ancho de esta vida en la cual somos probados y en la cual Dios nos lleva de su mano. Por eso el arte del reconocimiento es una capacidad sobrenatural, una habilidad dada por el Espíritu Santo, desarrollada en la persona en cuyo corazón cada vez es más Cristo y menos Él mismo. Sí, porque no podríamos desarrollar la capacidad de reconocer si el yo de nosotros está en el trono de la vida. Es imposible. Porque precisamente cuando uno desarrolla el carácter de Cristo, desarrolla el arte del reconocimiento. Por ejemplo, darle la gloria a Dios. Por ejemplo, reconocer que Él es el que da la vida. Reconocer que Él es el que sustenta. Él sustentó a un profeta como fue Elías con pan y carne y que se lo trayera un cuervo. Qué cosa tan extraña. Y en esa misma época habían reyes poderosos que eran malos y que hacían cosas contrarias a la voluntad agradable y perfecta de Dios, y sus mesas estaban llenas de comida y eran hombres llenos de maldad. Pero dentro de la soberanía de Dios, Elías reconoció la grandeza de Dios y el poder de Dios, y cuando Dios le dijo, haz esto, y él lo hizo. Entonces, qué bonito eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo para concluir este primer punto, y fue lo que le dijo David a Saúl antes de enfrentarse al gigante Goliat en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. ¿Sí? En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, del verso 32 al 37, dice así: Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo hería y lo mataba, ¿sí? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército al Dios viviente.
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Miren el reconocimiento tan lindo que hace David de lo que Dios había hecho en su propia vida y lo que podría hacer. Y precisamente Dios hizo grandes cosas. Entonces aquí hemos concluido este primer punto que tiene que ver con reconocimiento personal. Desarrollemos entonces el segundo, que es: debemos de desarrollar un sano reconocimiento. Aquí es donde nosotros debemos de aprender lo que es la balanza, porque así como un niño necesita una adecuada nutrición, no solo biológica, sino afectiva, para que crezca en salud emocional, así nosotros también debemos de desarrollarla, ¿sí? Debemos de entender que aunque hayamos tenido problemas en nuestros hogares en la infancia, tenemos un papá que suple todo, que me da amor y cariño que posiblemente no tuvimos en el hogar. Y eso me lleva a desarrollar ese sano reconocimiento, que aunque de pronto mis padres me pudieran haber enseñado a que uno nunca debía de darse gloria, no se trata de darse gloria, pero sí reconocer que Papá Dios tiene buenas cosas para nosotros. Porque hay veces hay gente que puede llegar a decir: yo no tengo derecho, soy humilde y toda la vida seré un pobre humilde. No, Dios tiene una prosperidad grande para cada uno en todo sentido, solo que hay que vivir bajo la soberanía de Él. Y miren que aquí podemos aplicar los 3 puntos que nosotros habíamos visto. Qué importante es reconocer los talentos, las virtudes, las capacidades, las habilidades que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo reconocer si hay incapacidades, inhabilidades, limitantes, frenos que tenemos por cualquier cosa y los pecados. Pero es decir, hay que desarrollar esa balanza en la propia vida, ¿sí? De manera tal de que nosotros vivamos una vida firme, una vida creyendo en su palabra. Es lo que dice su palabra, ¿sí? Porque si, por ejemplo, el Señor dice: estemos de acuerdo, si vuestros pecados fueren tan rojos como la grana, yo los convertiré como en blanca lana o en blanca nieve. Es una promesa de Dios para perdón. Pero bueno, es reconocer y saber que Él me posiciona. Hay gente que vive una vida como de sacrificio y de latigazos, y entonces dice: no tengo derecho a nada. No, uno tiene derecho por ser hijo, pero Él es el proveedor, ¿sí? Y entonces, para terminar, el tercer punto que queremos estudiar es el reconocimiento hacia los demás. Eso todo está enmarcado también, como yo les compartí al comienzo, en lo que dice la palabra de Dios, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, y tanto yo debo amarme y reconocer delante de Dios lo que ya habíamos hablado, también a los demás. Cada uno de nosotros debe de generar un clima que promueva la receptividad, o sea, que promueva la receptividad en quienes reciben el reconocimiento, ¿sí? O sea, yo tengo que crear un clima con el discípulo de aceptación, ¿sí? También debo ser sincero cuando yo expreso un reconocimiento. Tiene que fluir de un corazón libre y sano. Acuérdense de que existe muchas veces lo que es la lisonja o la adulación. Eso no le agrada a Dios. En la vida cristiana tiene que haber un corazón sincero siempre. Es decir, uno puede ayudar a los demás. Uno puede honrar la singularidad de otra persona. Uno puede afirmar las fortalezas de otros, animarlos, ¿sí? El verdadero líder, digamos, es aquel que anima y lleva a feliz término los desafíos que le pone a sus discípulos, como fueron los desafíos que Dios le puso a Josué. Y por supuesto, qué importante es compartir un versículo que tiene que ver con esto. Está en Gálatas capítulo 6. Dice así, del verso 1 al 4, dice así: hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, aquí lo que dice es sobre todo espíritu de mansedumbre. Porque muchas veces cuando uno está como victorioso en algo, uno tiende a ser como impositivo con los demás o decirle, haz como yo hago porque todo a mí me sale bien. No. En el reconocimiento tiene que haber también humildad. ¿Sí? Y por eso lo dice aquí, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Una persona cuando trata a un débil, no lo trata sino con espíritu de mansedumbre. No con el espíritu de sentirse superior o de que sentirse que tú no vales nada, ¿sí? O como ese que dice, semejante persona que no ves cuánto es 2 más 2, no es 4. ¿Sí? Muchas veces es importante que nosotros aprendamos, ¿sí?, a ser aquellos hombres y aquellas mujeres espirituales, ¿sí?, que restauran, que tienen una comunicación, que dan vida a otros, pero con espíritu de mansedumbre. Vamos a leer la conclusión y la aplicación de este tema. Hacer reconocimiento es contribuir a formar personas felices, capaces de enfrentar grandes retos porque cuentan con la fuerza interior necesaria para hacerlo y con una alta confianza en sí mismo que los motiva a alcanzar metas y objetivos con éxito. El reconocimiento es una maravillosa estrategia para cultivar relaciones sanas y amorosas en nuestras familias. Por eso, tal y como dice Dios en su palabra, hagamos las cosas, ¿sí? Hagamos las cosas. Bueno, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude a reconocer tanto las cosas positivas como las cosas negativas y que nos mantengamos en esa fidelidad hacia Él. Papá Dios, te damos gracias y te bendecimos porque tu misericordia es para siempre. Hoy, en este día de ayuno y clamor, elevamos hasta el cielo nuestra súplica y nuestra rogativa, Señor, sabiendo de que desde lo alto, Señor, tú envías tu misericordia sobre nosotros. Tú nos has habilitado con muchas cosas, nos has dado talentos, nos has dado capacidades, tú nos has dado virtudes, pero también, Señor, tenemos nuestras debilidades y nuestros faltantes, falencias, y también cometemos pecados, Señor. Por eso nos acercamos a ti, para desarrollar un sano reconocimiento, para amarnos a nosotros mismos como tú nos amas y de igual manera poder amar a nuestros hermanos, como dice tu palabra, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Papito Dios, por esta mañana, por este día, por tu bendición y tu respaldo para todas las cosas que tú estás haciendo en nuestra familia de la City de Montreal. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, que mi corazón. Mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, que mi corazón.
porque has enviado a Jesús por mí. Él me indica fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Soy el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy Él me indica fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy Él me indica fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Mil gracias. Señor, mil Hemos llegado a la parte final de este tiempo de ayuno y clamor, y para quienes vivimos aquí en la provincia de Quebec y en este país que es Canadá, que nos ha acogido, es menester que estemos orando mucho, tanto por nuestros hermanos que salen de los Estados Unidos, como por todos aquellos que llegan a este país, para que Dios dé sabiduría a las autoridades, tanto de ambos países, autoridades migratorias, en el buen manejo de todas esas familias y vidas que llegan, y que se pueda hacer una sabia administración de los recursos para la prosperidad de ellos y de esta nación. Vamos a orar entonces por nuestro primer ministro, para que Dios le guíe y le dé sabiduría. Bendito Dios, te queremos dar gracias por este país donde tú nos has traído,
no para ser simplemente beneficiados por esta bendición de estar aquí, sino que nos has puesto aquí para que seamos también bendición para este lugar. Te pedimos que al menos nuestras oraciones se levanten a ti y lleguen hasta tu presencia para clamarte por el primer ministro de esta tierra, para que toquen la vida del señor Justin Trudeau y hagas de él un hombre temeroso de ti, que sus decisiones sean tomadas no de forma emocional, sino bajo la sabiduría y la unción de tu Espíritu Santo, que aún el temor tuyo reinen en su corazón, Señor. Te lo pedimos, Dios. Bendice este país, bendice la provincia de Quebec, bendice a Montreal y sus alrededores, que tu bendición sea guiando nuestras autoridades en la sabiduría y el temor tuyo. Te queremos presentar la Confederación Internacional de los Centros de Teoterapia, el ICT, que tú derrames ese avivamiento para seguir cumpliéndote, que bendigas a nuestro director, el líder Jimmy, la líder Lolita, que bendigas a los líderes aquí en Quebec, que somos Mauricio y Marta, que tú a todos nos sustentes y nos guíes en el cumplimiento de tu palabra. Bendice tu tierra Israel. En el nombre de Jesús te pedimos por esa tierra para que le cumpla sus promesas de fidelidad y de protección. Te pedimos tu bendición para toda esta familia del ICT Montreal y aún para los que han llegado, para que tu bendición, tu mano de poder, tu protección sea con cada uno de nosotros, tu provisión especial, Señor. Bendice a Carlos y Marcelita, Señor, y su familia. Bendice a Alexander y Mercy, Señor. Te pedimos por Luis y Vianet, por Juan Carlos y María Fernanda, por Manuel y Tatiana. Te pedimos también por Mario y Tatiana, por Joevian y Candy. Te pedimos, Señor, por Alex y Ofelita. Te pedimos tu bendición para cada una de estas parejas, para Edison y Aní, para Carlos y Martica, Señor. Te pedimos también tu bendición grandemente sea sobre la vida de Henry y Gina. Y te pedimos tu bendición sobre Luz Elena y su esposo, Neil. Señor, que a todos, a Nubia allí en Estados Unidos, a toda esta gran familia, tú nos guardes, nos bendigas, nos prosperes, nos protejas. Tú conoces la necesidad de cada uno de estos tus hijos. Concédeles su deseo y cúbreles sus más grandes necesidades. Te pedimos por esa sede que anhelamos tomar a mitades de este año para que tú nos guíes en elegir un lugar que sea de bendición para todos, que sea cómodo, de fácil acceso y un lugar agradable para seguirte glorificando y llevando el mensaje de tu palabra en esta tierra donde nos has puesto. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.